hermanos, continuamos con el estudio y nos quedamos en el Salmo 93 del 3 al 6 y sí, pues necesito repetirlo, que la palabra del Señor dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como la vela de la noche. Los haces pasar como avenida de aguas, son como sueño. A la mañana está fuerte como la hierba, que a la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Muy bien. Los seres humanos, hermanos, tenemos una naturaleza transitoria y somos finitos. Primero, no podemos superar nuestras limitaciones básicas. Tenemos limitaciones como personas. Segundo, no podemos eliminar nuestra falta de experiencia o limitaciones de intelecto. Y lo que sucede es que cuando tomamos decisiones se han dado cuenta que a veces algunas decisiones dice uno: ¿cómo fui a hacer esto? ¿Verdad? Me equivoqué. Pero como dice un dicho, para sabio Salomón, ¿verdad? Tenemos limitaciones, nos equivocamos, a veces sí nos va bien, ¿verdad? Decimos: ay, que hoy sí soy inteligente, ¿verdad? Pero otras veces, ¿pero qué hice? Entonces, tenemos estas limitaciones como personas. No podemos cambiar los hechos de nuestro nacimiento, porque de donde nacimos, aunque vivamos donde vivamos, nacimos donde nacimos, ¿sí, hermanos? Tenemos el color de piel, el tamaño, todo nos lo delata. Aunque usted tenga un carro diferente, eso no nos lo quitamos de encima. Mire, tenemos la herencia étnica, ¿verdad? Y muchas debilidades de nuestra identidad personal. Tenemos muchas debilidades. Ahora, el Salmo 90 proporciona dos metáforas que ilustran cuán fugaz es nuestra vida. Primero, somos de polvo, somos criaturas de polvo. La segunda metáfora es que somos como la hierba. Y considerando la eternidad, nuestras vidas son transitorias y cortas. Entonces, ¿por qué transitorias y cortas? Por ejemplo, la hierba, ¿verdad? Hoy crece y se seca, después si no se le echa nada de agua y ya. Entonces, así somos transitorios, nuestra vida es muy corta. Muy bien. Entonces, el Salmo 102 en el versículo 11, miren lo que dice: mis días son como la sombra que se alarga y yo me seco como la hierba. Mas tú, Señor, permaneces para siempre y tu nombre por todas las generaciones. Hermanos, en estos versos se hace eco del contraste entre Dios y la humanidad. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que para Dios 1000 años es como el día de ayer que pasó. En cambio nosotros no. Estamos leyendo que nuestros días son como la sombra que se alarga, ¿verdad? Y ya cuando sentimos nosotros ya partimos al más allá. Entonces, nuestra vida realmente es transitoria, no es intrascendente nuestra vida en ese sentido. Entonces, Dios sí es trascendente, Él es santo, es eterno. Nosotros somos finitos y estamos caídos por nuestro pecado. El Salmo 94 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, estos versos, hermanos, hablan del segundo hecho de la realidad con respecto a la condición humana. Estamos caídos, pecamos, hacemos el mal y el mal se nos hace a nosotros. Somos culpables ante Dios. Este salmo es muy contundente acerca de la pecaminosidad de la condición humana. Explica que la vida humana es trabajo y pesar. Debido a nuestro pecado es la ira de Dios. Y a pesar de las muchas bendiciones que tenemos en esta vida, porque tenemos muchas bendiciones, que por cierto no las merecemos, la realidad del mal y el sufrimiento muestra que el mundo está
fuera de orden. Es un desorden este mundo. ¿O me equivoco al decir esto, hermanos? Este mundo está de cabeza. Es un desorden, causa de nuestro pecado. Las cosas a menudo no funcionan bien o según según lo planeado. Todo se degrada y degenera. Miren, envejecemos y morimos. No quiero ser fatalista, pero la muerte es nuestro destino final, decía hace un momento. Ahí vamos a parar. ¿Qué dice el Salmo 98? Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Esto nos dice dos hechos importantes. Primero, somos moralmente responsables ante Dios de nuestra conducta, porque Dios no es solamente nuestro creador, sino también nuestro juez. Segundo, Dios sabe todo acerca de nosotros y no podemos ocultarle nada. Debemos dar cuenta de todo lo que hacemos a Dios. Pensamos y hablamos. Dios lo sabe todo. Estemos conscientes de esto. El Salmo 99, miren lo que dice. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a ser 70, ¿verdad? Y en caso de mayor vigor, 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Hermanos, tenemos una realidad. Amigos, como seres humanos, nuestra vida se nos va muy rápido. Y no es que yo a los 60 ya siento que me estoy muriendo, ¿va? Pero miren, el tiempo, ustedes no han sentido que pasa. No, yo no sé ni, de veras, yo ayer me acuerdo que tenía 8 años y no sé qué me pasó, Dios mío. Y peor cuando me miro al espejo, Señor, ¿qué hiciste conmigo? Sí, la vida es tan transitoria, tan fugaz. Y tenemos que estar, jóvenes, tienen que estar conscientes. Todos vamos a entregar cuentas al Señor, tarde o temprano. Entonces, el Salmo 90:12 habla de un corazón arrepentido y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí vemos un cambio de actitud, porque un corazón arrepentido, en primer lugar, considera otros aspectos del carácter de Dios. Por ejemplo, dice, enséñanos. ¿Por qué dice enséñanos? Porque Dios es un maestro. Él es la fuente de la sabiduría. Él manifiesta misericordia y piedad. Él satisface a sus siervos con bendiciones para que florezcan. Él los bendice y les da significado a sus vidas, ¿verdad, hermanos? Él revierte la futilidad de las vidas dominadas por el pecado y la destrucción. Segundo, y aquí hay un reconocimiento de la gran necesidad del ser humano que Dios haga la obra en su vida y a la vez un reconocimiento que Dios es el que domina y gobierna todo. Hay varias peticiones que Moisés hace en todos estos versículos. Por ejemplo, hermanos, el versículo 12 dice, enséñanos. No los voy a leer todos porque nos tardaríamos mucho. El versículo 13, compadécete de tus siervos, de la obra pero compadécete, sí. El versículo 14, sácianos. El versículo 15, alégranos. El versículo 16, manifiesta tu obra a tus siervos. Y en el versículo 17, 2 veces hace la petición, confirma sobre nosotros la obra de tus manos. Este es un cambio asombroso de relación entre los seres humanos y su creador. Pero,
¿Cómo llegamos a todo esto? ¿Cómo hacer esto posible en la vida del hombre? Miren, Moisés dice lo siguiente, ¿cómo esto se puede hacer? Dice, sácianos por la mañana con tu misericordia. Miren, la palabra misericordia. La palabra misericordia se refiere a la misericordia del pacto de Dios. Moisés pidió la abundancia del amor fiel y la bondad de Dios arraigados en su promesa en el Antiguo Testamento de ser su Dios y ellos serían su pueblo. ¿Qué pasa con esto? Que aunque nosotros de nacimiento no hayamos sido judíos o las personas que nos están viendo y escuchando no sean judíos, no importa. Romanos dice que Dios encarece su amor, su caridad para con nosotros, los seres humanos, que aún siendo pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Y eso es no solamente la ira del Señor, aquí sí hablamos del amor, de la oportunidad para salvarnos de la condenación eterna. Lo siguiente es, en el Salmo 90:12 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Miren, esta es una oración para una mente renovada, por eso les decía el cántico, de veras, qué apropiado fue. Esta es una mente renovada que se da cuenta de su condición, porque no hay peor tristeza para el ser humano que no se dé cuenta de su condición y que diga, estoy bien y tengo trabajo, ya hice mi casa. Ustedes han escuchado esa expresión. Tengo mi casa, tengo buen trabajo, tengo mis hijos y se empiezan pues, mis hijos y todo, tengo mi esposa, todo me va bien. Yo no necesito a Dios. ¿Y para qué? Así dice mucha gente, en serio. Pero a todas estas personas les puedo decir esta tarde que Dios está airado con ustedes. Porque si no se reconcilian con Dios, están condenados al fuego eterno, que es el infierno. La palabra de Dios es tan clara. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es una mente renovada y un corazón arrepentido. Ahora, en primer lugar, esta palabra corazón dice al corazón sabiduría. Miren, en el Antiguo Testamento a menudo significa el corazón, esta palabra significa mente o mentalidad, cambiar la mente, los pensamientos. Y entonces Moisés buscó una mente renovada, que la gente tuviera una mente renovada. Moisés le pidió a Dios que le enseñara específicamente a contar sus días. Y veamos esto de contar sus días, exactamente qué significa. Miren, es comprender la realidad de la vida y además una disposición para arrepentirse del pecado, incluyendo el pensamiento incorrecto. O sea, tenemos que ver la realidad. Es que no es posible que vivamos como en un sueño, como en una fantasía, creyendo que todo está bien, y sabiendo que vamos a la condenación eterna si no nos arrepentimos. Entonces necesitamos renovar nuestra mente, entender la realidad de la vida. Entonces Moisés buscó tener una mente renovada y se la pidió a Dios. Y comprendiendo la realidad y además una disposición para arrepentimiento de pecado. Moisés discernió la condición humana desde el punto de vista de Dios, reconoció su fragilidad, dependencia y pecado. ¿Y por qué esto, hermanos? Recuérdense que dijimos que Moisés había tomado un papel de juez, pero no porque él quiso,
sino porque le tocó hacerlo. Habían muchos problemas dentro del pueblo de Israel. Eran muchas personas, miles con problemas unos con otros. Entonces, Moisés empezó a ver el egoísmo, el odio, la venganza, todas esas actitudes que tenemos como seres humanos, y empezó a pensar todos los atributos de Dios y a la gente. Cuando uno muchas veces habla con una persona y le dice y le hace ver la situación, tal vez le piden un consejo y le hace uno ver la situación a esta persona, pero esta persona se han dado cuenta muchas veces, algunas veces, como que no entendiera lo que uno le dice. O sea, y después le pregunta a uno por algo que uno le dio a entender y sale con otra cosa que, ay Dios mío, dice uno, ¿será que estoy hablando en chino, en japonés? Sí, porque eso pasa. Cuando el pecado, miren, lo que hace el pecado, esto, miren, nos ciega, nos pone, no sé qué palabra usar, pero imagínensela ustedes, ¿no? Todos. Sí, el pecado ciega al hombre. El pecado entorpece al hombre. El pecado entorpece a la mujer. Yo he escuchado a algunas señoritas y yo digo, Señor, pero ¿qué? Por favor, ¿qué nos pasa? Y les voy a decir, he escuchado expresiones tales como esta. A mí me gustan los hombres malos, dice. Yo digo, Señor, pero, ay, Dios mío. Porque yo cuando era joven, ¿verdad? Y ya estaba pensando en una pareja, yo no quería una mujer mala. Yo quería una mujer buena para mí, porque pensaba, pues, hacer mi hogar, ¿verdad? Pero no entiendo cómo una mujer puede sentirse enamorada de un hombre perverso. No me cabe, hay muchas mujeres así, que yo he escuchado esa expresión. Es que en todo me complacía. Si yo estoy feliz que mi esposa me complazca en todo, hermanos. Como que somos llevados al revés. Hay personas que les gusta, que no sé si les gusta o no, pero dan a entender como que sienten alegría que les traten mal. No, es el pecado que mora en el corazón del hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Y Dios no dijo, yo tengo pensamientos de mal para que sean felices, ¿verdad que no? Él dijo, yo tengo pensamientos de bien, de bien. Ahora, tenemos un enemigo que él sí tiene pensamientos de mal, pero eso no tiene nada que ver con los que amamos y creemos en el Señor y esperamos de Él el bien. Entonces, numerar nuestros días también se refiere a un ejercicio de discernimiento de conducta y produce, miren, la sabiduría. Hay un versículo que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? O sea, y apartarse del mal es la inteligencia, dice Proverbios. O sea, a mi hijo que el pequeño que lo traje el domingo pasado, pequeño, es el más grandecito, pero yo le dije, siempre lo crié así y le doy gracias al Señor por ello. Porque le dije desde pequeño, y así siempre se lo repetí en toda su vida. Hijo, la vida no es complicada, le dije yo, la vida es re fácil. ¿Por qué papá me decía? Mira, le decía, hay dos cosas importantes. La vida es tan fácil que solo tienes que hacer dos cosas. ¿Y cuáles son? Me dijo. Teme a Dios y apártate del mal. Eso es todo. No es como, pero nosotros necesitamos que nos digan esto, pero es tan sencillo temer a Dios, porque cuando yo temo a Dios, ¿cuál va a ser mi conducta? Yo no le voy a andar haciendo daño a nadie, ¿verdad? No voy a estar mintiendo, no voy a estar robando. De ahí se deriva. Y apartarse del mal igual. Es tan sencillo. Miren, hay un texto en Salmos que dice, Deuteronomio. Dios dice
yo no sé si puedo aplicar esta palabra del sentimiento de Dios, porque tal vez no, pero da a entender un poco como decepción del hombre, ¿va? Que dice, oh, si tan solo mi pueblo me hubiera escuchado, me hubiera obedecido. En primer lugar, yo hubiera hecho, a sus enemigos los hubiera hecho papilla, los hubiera destruido. Les hubiera dado bendición y ellos fueran, pero los más bendecidos de esta tierra. Si tan solo me hubieran oído y me hubieran obedecido. Créanme, la bendición está ligada a la obediencia. La bendición no es precisamente que usted dé las mejores ofrendas, que usted dé los mejores diezmos. Estamos equivocados. La bendición de Dios es apartarnos del mal, obedecer al Señor, amarlo por sobre todas las cosas. Vivir como que hoy fuera nuestro último día. Vivir así, que el Señor nos dé su bendición para lograr esto. Entonces, miren, se refiere a un ejercicio de discernimiento que conduce a la sabiduría y produce temor piadoso. Ahora, significa arrepentimiento de la rebelión. O sea, reconocer que hemos sido rebeldes. Requiere que dobleguemos nuestras rodillas ante el Creador y Juez. Contar nuestros días también significa una reversión en lo que realmente importa. Miren, entonces aprendemos a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? Hay una manera de hacerlo y es tan sencilla, pero tan cierta y poderosa. Es venir a Cristo. Es la única manera. Ahora hay gente que dice, pero qué fácil es levantar la mano, porque así dicen, ¿verdad? Uno dice, acepte al Señor, levante su mano. Pero por favor, quiero explicarlo rápidamente. No es levantar nuestra mano que nos va a salvar. Jesucristo hizo la obra en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque decía que Dios es justo y tiene que aplicar la justicia. Es porque, vamos a entender esto, cuando Jesucristo fue crucificado, Él fue crucificado en lugar de cada uno de nosotros. Entonces, Él satisfizo la justicia de Dios, o sea, lo que nosotros, cada uno de nosotros merecíamos, que era la condenación eterna, nuestro pecado, nuestra maldad, cayó sobre Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significó esto? Cuando Él dijo, ¿por qué me has desamparado? En ese momento cayó todos los pecados del mundo, los suyos, los míos, todos, pasados, presentes, futuros, lo de la gente, cayó sobre Jesús. Y recordemos, Él es santo. Él no tenía una sola pizca de pecado. El pecado es insoportable. Y Él tuvo que llevar en ese momento todos los pecados, asesinatos, adulterios, fornicaciones, suicidios, robos, mentiras, falsedades, engaños de toda la humanidad sobre sí mismo. Cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero no se quedó ahí. Él resucitó. Y cuando Él resucita, dice que arrebata las llaves de la muerte a Satanás. Y las arrebata. Y cuando Él dice, consumado es, Él no dijo que estaba consumido. No, Él dijo consumado. Él estaba diciendo, Jesús estaba diciendo que está finiquitado, o sea, está concluido, está terminado el acceso entre el hombre y Dios, ya no tiene ningún estorbo, está libre el camino, porque Jesucristo, Él es el camino hacia Dios. Fue tan claro, pero no fue por levantar nuestra mano. Ahora levantar la mano es una señal que dice, yo creo en Jesús y me arrepiento de mis pecados. La ira de Dios está sobre el impío, es cierto,
lo hemos visto, pero también puede escapar de la ira si viene a Cristo y lo acepta como su Señor y Salvador. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, este salmo, Señor, tiene grandes enseñanzas que traen a nuestra vida seguridad. Hemos aprendido, Señor, que tú tienes un control total, absoluto, sobre cada situación en nuestra vida. Tú gobiernas sobre todos y en todo. A ti no hay nada que se te escape. Pero, Señor, el hombre, nuestra naturaleza pecadora, puede ser, Señor, que no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y esta tarde, Señor, si hay alguien, Señor, que nos está viendo, escuchando y se arrepiente, Señor, voy a hacer esta oración. Oh Dios eterno, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que Jesús pagó en esa cruenta cruz del Calvario por mí, con su vida, que Él pagó el precio, Señor, de sangre que yo merecía pagar. Lo reconozco. Señor Jesús, ven a mi vida, sé mi Salvador y mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Yo creo que tú viniste a este mundo y moriste por mí para salvarme y hacerme hijo del Dios eterno. Señor, me arrepiento de mis pecados y entrego mi vida en esta tarde. Señor, yo en esta tarde, Padre, te pido, Señor, que selles tu palabra en el corazón de todos los hermanos oyentes y las personas que nos van a ver o nos están viendo en esta tarde. Que tu palabra quede sellada en cada espíritu, en cada alma y en cada mente y en cada corazón de los oyentes. Señor, llévanos con tu paz y con tu bendición. Te damos gracias, Señor, por la multitud de bendiciones. Y te pedimos, Señor, para esta semana, declaramos muchas bendiciones. Que nos guardes y nos protejas del mal y nos ayudes, Señor, a honrar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén y amén.